Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Todos sean bienvenidos a nuestro culto, el último culto de este año. Todos son bienvenidos. Hechos capítulo 13. El título de este mensaje es Una iglesia victoriosa. Pensemos en el 2024. Y necesitamos, amados hermanos, impulsarnos. Dios nos está llevando por un buen camino y necesitamos permanecer en ese camino. Una iglesia victoriosa. La pregunta es, ¿sabe usted lo que tiene? ¿Sabe usted lo que tiene? Y usted podría decir, pastor, yo tengo muchas cosas. Pero escuche la siguiente historia. A un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel. Como vivía en un clima tropical, por cierto, no necesitaba de los guantes, así que los guardó en una gaveta y pronto se olvidó de ellos, de modo que no le servían, no los usaba. Algún tiempo después le llamaron para que trabajara en una ciudad, pero con clima frío, y entonces se acordó de los guantes. Al fin encontraría uso para aquello que él consideraba un regalo sin utilidad. Cuando metió la mano en uno de los guantes, sintió que algo impedía que el dedo pulgar se acomodara en su lugar. Para su gran sorpresa, lo que impedía era un billete de $10 enrolladito. Ahí estaba dentro. Revisó los otros dedos del guante y descubrió que en cada uno de ellos había un billete de $100. Los billetes habían estado allí todo el tiempo que los guantes habían estado guardados. Pero él no se había dado cuenta. Por eso la pregunta, ¿sabe usted lo que tiene? El Espíritu Santo está en la vida de cada uno de ustedes como creyentes en Dios, en Cristo. Pero el creyente debe depender del Espíritu Santo. Sea usted lleno del Espíritu Santo y permita que su vida sea dirigida y encaminada por Él. La pregunta, ¿sabe usted lo que tiene? Y usted podría decir, bueno, en Dios tenemos muchas cosas. Sí, pero ¿sabe usted cuáles son esas cosas? Dios nos ha enseñado que la iglesia es una iglesia victoriosa. Y tal vez usted se vea en el espejo y diga, pues pastor, yo no me veo tan victorioso, tan victoriosa. Pero el Señor dice que somos una iglesia victoriosa. Y usted debe de creer que es victorioso, victoriosa. Y debe de enfocarse en ello. La Biblia tiene muchos pasajes que nos dice, enfócate. Ese pasaje que tanto a veces compartimos de Josué 1, 7 y 9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Pero cuando leemos en el hebreo, esfuérzate, dice, enfócate. Y manos a la obra. Hoy quiero invitarle que se enfoque en ser una iglesia victoriosa para el 2024. Vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice de la siguiente manera, Hechos, ya está en pantalla, Hechos 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé,
Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Punto número 1. Una iglesia victoriosa tiene un equipo guiado por el Espíritu Santo. Una iglesia victoriosa tiene un equipo guiado por el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, bueno, ya que nos dejó el versículo Iván, déjeme decirle que Bernabé, aunque vivía en una ciudad griega, era hebreo. Simón, el que se llamaba Níger, o Simón, al que le llamaban el negro, ¿de dónde creen que era? Pues era de África. Lucio de Cirene, Cirene está en el norte de África, ¿ok? Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ese era romano. ¿Y Saulo? En Tarso, era hebreo. Tenemos una iglesia con un equipo diverso. Lo que Dios hace. Gente de diferentes nacionalidades, con diferentes costumbres, pero están trabajando como un equipo. Y nosotros, amados hermanos, cada día necesitamos saber trabajar en equipo. Dios forma sus equipos así. Déjeme decirle que en una iglesia nunca podrá un solo hermano, un solo hombre, sacar adelante la obra de Dios. Nunca. Nunca. Moisés lo estaba haciendo hasta que llegó su suegro y le dijo, vas a desfallecer, te vas a morir. Te mueres tú y se muere el pueblo. Pon gente sobre 100, sobre 500, sobre 300, 200, 150. Los asuntos difíciles que te los traigan a ti. Encontramos en la escritura, amados hermanos, que es muy sabio tener equipos de trabajo. Así que los equipos del Señor son gente con diversas formaciones. Así que ser un equipo que depende del Espíritu Santo será un beneficio enorme, grande, para adelantar la obra del Señor. Piense usted, ¿puedo ser parte de un equipo aquí en la iglesia? Claro que sí, usted puede ser parte de un equipo de la iglesia. Por muy grande que sean las iglesias, piense usted en una iglesia enorme. La iglesia más grande del mundo está en Corea del Sur, con el pastor Paul Jong-gi Cho. En el año 2000 ya eran 1 millón de miembros. No sé cuántos serán hoy en día. ¿Cómo trabajaba esa iglesia? Grupos pequeños. En Seúl, Corea, todas las colonias tienen grupos pequeños, equipos pequeños. Usted puede ser parte de un equipo. Nuestra iglesia, amados hermanos, tiene que ser cada día una iglesia victoriosa. Como iglesia, ¿cómo obtendremos victoria? Sometiéndonos, amados hermanos, al Espíritu Santo. Estaba escuchando en una ocasión el testimonio del pastor Paul Jong-gi Cho y decía, en una ocasión que estaba yo estudiando la palabra del Espíritu Santo me dijo, haz grupos pequeños. Lo interesante es lo después. Él lo presenta a su junta y los hombres le dicen, no. Él se va a su oficina y le dice, Señor, los hombres no quieren. Y el Señor le hace una pregunta, ¿y mis mujeres? Y a la siguiente reunión se lo presenta a las mujeres y las mujeres dijeron, sí, pero usted sabe, pastor,
que los hombres no nos dejarán trabajar. Mandó a hacer gorritas especiales que decía bajo la autoridad del pastor. ¿Sabía usted que la iglesia más grande del mundo, que está en Corea del Sur, es trabajo de mujeres? ¿Que han hecho equipo? Sí, al principio empezaron a hacer cada cosa, pero aprendieron en el camino. Qué importante es la capacitación. ¿Quiénes eran los que estaban en esa iglesia? ¿Nos pones el versículo 1, por favor? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, los que predicaban y los que enseñaban. ¿Cuán importante es? No podemos pasar por alto que una iglesia tiene que ser capacitada. Todo mundo se capacita. Consigues un trabajo y te dan capacitación previa a lo que usted va a desempeñar. Así tenga usted el título que tenga. Licenciado, ingeniero, maestría, doctorado. Tiene que recibir capacitación para desempeñar el trabajo que va a ejercer. Todo hermano tiene una función a desempeñar en la iglesia. Necesita capacitación y necesita ser guiado por Dios. Es muy importante. Si queremos ser una iglesia victoriosa el 2024, necesitamos entender esa parte. Nunca saldremos adelante si no atendemos y practicamos el sometimiento al Espíritu Santo. La iglesia, en general, en el libro de Hechos, usted se dará cuenta que no la estaba pasando bien. Era perseguida. Muchos perdieron la vida. Y si usted conoce un poquito de historia, muchos cristianos eran apresados y los llevaban al Coliseo romano y era parte de la diversión de los romanos. Ver cómo los cristianos eran matados, sacrificados por leones. No la estaba pasando bien, sin embargo, fue una iglesia victoriosa, porque desde aquel momento el Evangelio llegó a Asia, se divulgó por toda Europa, se conocía el Evangelio en África. Si Pablo hubiese vivido unos 10, 15 años más, creo que hubiese venido aquí a México o a América. Pero fue una iglesia sumamente victoriosa. Leamos nuevamente el versículo. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Se muestra un equipo, pero un equipo unido. Cuando el egoísmo se mete en las vidas de las personas, ni en tu trabajo, ni en tu familia podrás salir adelante. La unidad, amado hermano, es importantísimo para salir adelante. Si la unidad lo necesita la familia, cuanto más la iglesia, que está conformada por familias. Y la unidad, según Efesios capítulo 4, viene del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que la iglesia funcione y para que permanezcamos unidos. Si queremos ser victoriosos, hay que empezar en la familia. Necesitamos, amados hermanos, esa unidad familiar. Dice Efesios, por favor, vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4.
versículos 3 al 6. Efesios 4, versículo 3 al 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Me lo dejas en el 3, por favor? Solícitos, pronto. ¿En guardar qué? Cuidar la unidad. Debemos de ser miembros de iglesia que cuiden la unidad. Una palabra puede destruir la unidad. Un berrinche puede destruir la unidad de nuestra iglesia. Solícitos en guardar la unidad de quién. Por eso le digo que la unidad viene del Espíritu Santo. No es tuya, no es mía. La unidad viene del Espíritu Santo. Hay un punto de unión, el vínculo. El vínculo de la paz. ¿Sabes a quién se refiere? A Cristo. Porque cuando recibimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando le hemos dicho, perdóname Señor, he hecho lo malo, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y el día que muera quiero estar contigo. Ese momento hubo una unión, porque la Biblia dice que Cristo es nuestra paz. Qué importante es entender esto. De antemano no vas a tener paz ni en tu hogar. Puede haber adversidad, puede haber situaciones difíciles, pero cuando estamos bien direccionados, así sea tan doloroso la situación, habrá paz. Porque Cristo dijo, mi paz les dejo, mis paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo pretende dar paz de afuera hacia adentro. Cristo entra en nuestra vida y da paz de adentro hacia afuera. Porque hay una unión, un vínculo. Desafío. Cada hermano que tiene una responsabilidad en la iglesia debe de someterse a la guía del Espíritu Santo y funcionar como Dios quiere que funcionemos. Punto número 2. Una iglesia victoriosa tiene una vida de devoción total. Una iglesia victoriosa tiene una vida de devoción total. A cada momento está buscando a Dios. Este mundo cada día se va a poner peor. Así nos lo enseña la Escritura. Y cada día a lo bueno le estarán diciendo malo. Y a lo malo, bueno. Lo estamos viviendo hoy en día. Pero cada día se va a poner más feo. ¿Qué necesitamos para vivir, amado hermano, como iglesia victoriosa en un mundo cada día más corrompido? Yo quiero decirte que nuestra prioridad, nuestra dedicación de vida debe ser nuestro servicio y nuestra relación a el Señor. Enséñale eso a tus hijos. Enséñale eso a tus nietos. Porque se va a poner más feo. Es en serio. No es chisme y a lo mejor sí es noticia. La Unión Europea, los gobiernos, 27 gobiernos,
están tratando ya, en la actualidad, ya, de que los campesinos ya no trabajen la tierra. Chéquelo, noticia. Así está la cosa. ¿Para qué? Para que las industrias de alimento, puedan vender sus productos. Pero las industrias de alimentos se están extendiendo a América. En cualquier rato van a entrar acá. Por eso le digo que cada día se va a poner más feo. Entiéndalo. Necesitamos depender cada día más de Dios. ¿Cree usted que nada más el enemigo está atacando con ideologías? No, hermano. No. Es un pulpo de muchos brazos. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos creerle a Dios. Por lo tanto, usted debe de buscar cada día a Dios, a cada momento. No podemos estar al margen. Creer en Cristo implica depender de Él, servirle a Él. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces seamos una iglesia victoriosa. Pero necesitamos confiar en Dios. La iglesia que más se destaca en el inicio del cristianismo es precisamente la iglesia de Antioquía. Esta que hemos leído en Hechos capítulo 13. Es la iglesia que está conformada por diferentes tipos de personas de diferentes nacionalidades, pero con una devoción, con una entrega total a Dios. Esa es la iglesia que necesitamos ser. Una iglesia que está orando, una iglesia que está ayunando, una iglesia que está adorando a Dios, pero una iglesia que está obedeciendo a Dios. Uno de los problemas que las iglesias actuales tienen es el problema de la comodidad. Debemos romper toda comodidad. Pregúntale a Dios cuáles son mis comodidades que no quiero soltar. Pero si queremos ser una iglesia victoriosa, créame, la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, estaba tan cómoda, pero tan cómoda, que un día Dios rompió su comodidad y empezó la persecución y muchos perdieron la vida. Quiero decirles que año tras año se van sumando más persecución. Es muy en serio esto. La persecución al cristianismo nunca ha terminado. Hoy más que nunca hay más persecución. Sin duda alguna usted ha escuchado sobre la cuarta transformación. ¿Quiénes han escuchado de eso? Levante la mano. Sí, no le dé pena. Yo he escuchado, pero he leído, me he metido a investigar y hay un gran peligro para México. Ese peligro se llama
Si llega a realizarse eso, usted ya no será libre. Si llega a realizarse eso, puede perder casa, el derecho a la casa, el derecho a sus propiedades, muchas cosas. El enemigo está lanzando ataques como un pulpo con diferentes brazos por diferentes lugares. Necesitamos ser una iglesia victoriosa que ora, que ayuna. Un día un grupo de cristianos intencionalmente se pararon enfrente del palacio municipal, para que me entienda, de la nación en Rusia. Y el presidente en turno, creo que era Gorbachev, le dijeron: Jesucristo es el Rey de Reyes en Rusia. Y estuvimos orando por mucho tiempo y cayó el comunismo en Rusia. Yo quiero hacerte una pregunta. Es muy en serio. ¿Sabes lo que tienes? En 1998 llegó a la iglesia Antioquía un croata y nos dijo: Oremos mucho para que las dos Alemanias sean unificadas. Oremos. Y vimos a través de los medios de comunicación cómo el muro de Berlín era destruido. Y nuevamente las Alemanias se unificaron. Yo te quiero hacer otra vez la pregunta. ¿Sabes lo que tienes? La realidad es que la iglesia no ha explotado lo que tiene. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Escuchar lo que Dios nos dice a través del Espíritu Santo. Escuchar detenidamente para entenderlo. Antioquía lo escuchó y entendió y obedeció. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Dice el versículo 2, ponme el versículo 2, por favor. Hechos 13, versículo 2. Dice: ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Escuchar a Dios, amado hermano, es muy importante. Si tú llevas una vida de desorden, dudo que lo escuches. No lo vas a escuchar. Sin santidad, nadie verá al Señor, pero yo te puedo decir, sin santidad, nadie va a escuchar al Señor. El profeta Isaías, allá en Isaías 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, grande, alto y sublime, y por encima de él había serafines, y el uno al otro decía: santo, santo, santo. Entonces yo oí y dije: ay de mí, que mis ojos han visto al Rey, teniendo labios impuros. Entonces vino uno de los ángeles y tomó con unas tenazas carbones del altar y lo pasó por mis labios y dijo: esto ha limpiado tu pecado. Entonces oí al Señor que dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién será por nosotros? Entonces yo dije: heme aquí,
envíame a mí. Isaías nunca escuchó al Señor, pero sí confesó su pecado. Soy pecador de labios inmundos. Y cuando fue limpiado su pecado, entonces pudo escuchar al Señor y le pudo dar una respuesta. Qué importante es que mantengamos una vida limpia. Si queremos ser una iglesia victoriosa, podrás escuchar a Dios. ¿Esto es posible? Sí, sí, sí es posible. La búsqueda del Señor de una manera continua debe de caracterizarnos en nuestras vidas. El Evangelio de Juan siempre está repitiendo: permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. ¿De qué manera quieres que Dios te diga para que entendamos? ¿Qué es permanecer? Estar estudiando la palabra, estar orando, si es necesario, estar ayunando, estarle cantando a Dios. Pero sobre todo la obediencia a la palabra. ¿Dónde está la clave? En permanecer en Él. Es importantísimo. Una vida devocional habla de obediencia, habla de práctica. Usted puede saber mucho de Biblia, pero si no lo practica, no le sirve absolutamente de nada. Devoción habla de sacrificio. Todos los días en el tabernáculo se sacrificaban ovejas, carneros, palomas. Se quemaban panes. Era el sacrificio continuo para poder estar bien con el Señor. Pero hoy en día tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y podemos, amados hermanos, tener algo así. No recuerdo a quién de la congregación le compartía y le decía: ¿sabías que el ambiente en casa siempre debe ser de alabanzas? Hoy el taxi que nos trajo traía música ranchera. Y yo decía: Señor, ¿le digo que lo apague o no le digo? Casi gritaba ay, 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 en algunas, porque de niño mi padre las escuchó y mi ingrato cerebro estaba sacando las letras. Y decía: Señor, me está haciendo daño. Es en serio, no le dije nada a mi familia, pero yo me quedé orando. Qué diferente es escuchar una alabanza a Dios. Qué diferente es cuando tú le dices a Dios lo grande que es Él. Es muy diferente. Y puedes comparar las músicas y te darás cuenta que lo que Dios nos pide en Efesios capítulo 5, cantando cánticos, salmos espirituales, alabando al Señor. Lo dice en el capítulo 6 de Efesios. Dios quiere un ambiente de alabanza, devoción continua. Por eso nuestro desafío es: si queremos ser personas, familias, iglesia victoriosa, es de mucha prioridad una relación real y verdadera con el Señor. Es de mucha importancia. Punto número 3. Con este punto terminamos. Una iglesia victoriosa tiene obediencia práctica. Práctica. Usted puede apuntar la mejor receta de comida. Ay, vamos a comer piernita al horno. Y usted apunta la receta, pero nunca la hace. ¿De qué le sirve la receta? De nada. No le sirve de nada. Mientras no lo haga, no le sirve de nada. Pollo a la que nos van a dar hoy. A eso.
Hoy comeremos un pollo azul. Déjeme decirle que necesitamos ser prácticos. Antioquía de Pisidia, esa iglesia recibió una orden del Señor y simplemente la llevó a cabo. ¿Por qué Dios dijo que David era conforme a su corazón? Porque David era práctico. No le busqué. Señor, ¿voy contra los filisteos o no? Ve. Iba, ganaba. Señor, ¿voy o no voy? Hoy no vas. Ok, no iba. Señor, se juntaron muchos reyes. ¿Voy a pelear? Sí, pero te vas por tal lugar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y lo hacía. Práctico. Necesitamos también nosotros ser práctico. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Obediencia práctica. Como personas debemos de obedecer. Como familias debemos de obedecer. Como iglesia debemos de obedecer. Debemos de ser una iglesia práctica. Versículo 3. Ponme por favor el versículo 3. Dice así. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. ¿Qué hicieron? Los apartaron, los oraron y órale, vayas a hacer lo que Dios ha pedido. Ser prácticos. Debemos de ser una iglesia práctica. Obedecer al Señor lo que Él nos diga. A veces no es fácil. A veces no estamos acostumbrados. Hemos sido tan rebeldes y hemos vivido nuestra propia vida sin tomar en cuenta a Dios. Y aquí no entra el yo creo y el yo pienso, porque Dios tiene voz. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y usted habla y yo hablo porque Dios habla. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Divídanse las aguas. ¿Y qué pasó? Se dividieron las aguas. Fórmense aves y animales en los mares. ¿Y qué pasó? Así fue. ¿Pero quién está hablando? Dios. ¿Sabía usted que hablamos porque Dios habla? No cree que porque Dios no lo ve, no le va a hablar. Dios habla de muchas maneras y usted necesita escucharlo y ser práctico, obedecer lo que Dios le dice. Y necesito entender. Muchas veces no entendemos, no porque Dios no esté hablando, sino porque usted no está escuchando. ¿Se entiende la diferencia? ¿Puedes poner el versículo 4? Lea conmigo, por favor. Dice, ellos entonces, enviados por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre es una isla griega. Pero Dios le está diciendo a Saulo, te vas por acá. ¿Entiende lo que Dios le dice? Vuelvo a preguntar, ¿sabe lo que tiene? Para ser victoriosos necesito entender a Dios y necesito entender que tengo que obedecer. Nuestros padres, nuestras madres, sobre todo. Hijo, no hagas esto. Hija, no hagas aquello. Y cuando lo hacen, o cuando lo hacíamos, ¿verdad? ¿Cómo te dolía cuando te decían, te lo dije, te lo dije?
Y Dios muchas veces nos habla y nos dice, y también nos recuerda, te lo dije, no hagas esto, no hagas aquello. Necesito escuchar a Dios y necesito obedecerlo. La guía del Espíritu Santo y su control en nuestras vidas es de extrema necesidad para tener el respaldo de Dios. ¿Me puedes poner el versículo 9? Lea conmigo el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? 11. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quien le condujese de la mano. Cuando usted está buscando a Dios, Dios le respalda. Y es hermoso ser respaldado por Dios. Pablo no solamente escuchaba a Dios, obedecía a Dios, y cuando él hablaba era respaldado por Dios. ¿Qué trato de decirles? Ser victorioso, no hay una fórmula para ser victorioso. Qué bueno que hubiese una fórmula de decir 4 por 4. A ver, matemáticos, 4 por 4. Alguno va a decir 20, pastor. ¿Qué quiere? ¿Precisión o rapidez? 4 por 4, 16. Ojalá y así de fácil fuera, pero déjame decirte que Dios lo que tiene es una relación. Dios es una persona y Él quiere una relación profunda con cada persona que dice creer en Él. A la medida de que usted fomenta esa relación, es en la medida en que usted estará conociendo a Dios. Si usted quiere ser victorioso como persona, necesita una relación real y verdadera, profunda con el Señor. Si usted quiere ser una familia victoriosa, necesita ser una familia devota, consagrada a Dios, que busca a Dios día a día, que lo escucha y que le obedece. Si necesita, amado hermano, se necesita disposición. Iglesia, si tú quieres ser una iglesia victoriosa, necesitas ser una iglesia obediente, práctica, consagrada. Tenemos ejemplos de gente consagrada. Noé era el consagrado, por si no se ha dado cuenta, su esposa y sus hijos y sus nueras no lo eran. El consagrado era Noé. Cuando Dios ya vuelve a secar la tierra, el arca se abre y salen todos los animales. ¿Quiénes adoraron a Dios? Solamente Noé. Solamente. ¿Y la esposa que no estaba ahí? Sí. ¿Y los hijos? También estaban ahí. ¿Y las nueras? También estaban ahí. Pero ¿quién adoró a Dios? Noé. Solamente Noé. Y tú puedes estar ahí con la familia. A lo mejor estás leyendo, pero ¿tu corazón está consagrado a Dios?
Puedes estar viniendo aquí domingo tras domingo y no tener consagración a Dios. A lo mejor vienes aquí porque acompañas a tu esposa o acompañas a tu esposo. O vienes aquí porque papá y mamá te traen. Por eso estás aquí. Pero cuando hablamos de devoción y obediencia práctica, es porque en su corazón ha dispuesto usted buscar a Dios. Por eso dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es importantísimo, amado hermano, seguir a Dios por voluntad propia, servirlo porque ahora has aprendido a amarlo, escucharlo y tener la disposición de hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Por eso nuestro desafío es lo siguiente. Obedezcamos al Señor, seamos prácticos, cumple tu asignación. De antemano, no podremos ser una iglesia, una familia o persona victoriosa si no somos obedientes. Amén. Gracias, Padre, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Ponemos nuestras vidas en tus manos, suplicándote, Señor, bendición para cada uno de los que estamos aquí para este año 2024. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Amén.